La culpa mayor la tiene Rousseau, que un día dijo: el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Es el llamado mito del buen salvaje, de extraordinario éxito en la concepción del mundo en los últimos 200 años, casi como una respuesta autoinmune al progreso demográfico, tecnológico y material de la era termoindustrial. Pero la semilla venía de antes. Venía del contacto de las sociedades sofisticadas continentales con pueblos indígenas descubiertos durante el largo proceso colonial, sobre todo por las llamadas sociedades del primer contacto en lugares remotos de las selvas tropicales o en las islas del Pacífico. Pueblos que no habían visto nunca antes a un hombre blanco y por tanto mayormente no desconfiaron de sus intenciones. Por entonces se confundió esa ingenuidad, fruto de la ausencia de conflictos en la disputa de unos territorios que en el fondo estaban aislados, con simple y llana bondad. Por ilustrarlo de forma que se entienda, viendo los risueños habitantes de la Polinesia, su ausencia de tecnologías bélicas y la generosa abundancia y belleza del entorno, era fácil tomarlos por angelicales pobladores del paraíso y pasar por alto el detalle de que de vez en cuando tiraban una muchacha dentro de un volcán solo para que hiciera buen tiempo. La revolución cultural de los años 60, sobre todo en Estados Unidos, que es un país tan grande y despoblado que uno puede soñar con vivir en comunidades completamente aisladas en mitad del medio natural, dio vida de nuevo a este mito de la civilización que corrompe y la naturaleza que redime. Capitán Fantastic es una película de Matt Ross, protagonizada por Viggo Mortensen, que nos contaba hace muy poco casi un cliché de este tipo. Unos padres hippies deciden huir del capitalismo y de las perversas ciudades para criar a sus hijos en el medio salvaje, enseñándoles, por un lado, las habilidades básicas para sobrevivir en un medio hostil y, por otro, ideología progresista en sofisticadas lecturas de crítica anticapitalista. Como detalle divertido, en lugar de celebrar la Navidad, anualmente celebraban el día de Noam Chomsky, un ideal hippie de vida buena y virtuosa. Sobre la responsabilidad paternal que supone esta decisión, que a mí me recuerda a cuando unos padres deciden que sus hijos se críen sin tele o sin videoconsola o sin móvil para preservarlos de los males del mundo, y en realidad así los condenan a ser potenciales víctimas de bullying en el instituto, no contaré mucho más para no hacer spoiler de la película, veanla. Pero sí voy a hacer un poquito de spoiler de otra película, El bosque, de Shyamalan. Porque El bosque reactiva el mito fundador de los Estados Unidos, que ya saben que es el de los puritanos europeos que cruzan el océano huyendo de la persecución religiosa y del acelerado progreso continental con la esperanza de fundar comunidades puras de virtud y observancia de la fe suspendidas en el tiempo. La película de Shyamalan indaga en ese mito actualizándolo y desentrañando el sustrato vicioso que anida en su misma fundación, que está cimentada en el fondo en la mentira y el miedo. Y ya está, este era el spoiler. ¿Cómo es posible que dos parábolas sobre un sueño aspiracional de la izquierda sesentayochista y de la derecha cristofriki, de los que fundaron el Tea Party, se parecen tantísimo, tanto en sus aspiraciones como en sus consecuencias? Pues porque los dos se desarrollan alrededor de una visión idealizada del mundo rural, tan marcada por la equivocada idea de Rousseau como por el éxito de las ideas del romanticismo clásico del XIX y su empeño por idealizar el pasado, particularmente la Edad Media, que lo convierten en uno de los movimientos éticos y estéticos de más pura raigambre reaccionaria. Recuerden que desde Grecia y Roma el progreso ético y político de las sociedades está vinculado siempre al más prodigioso de los inventos humanos, que es la ciudad. El milenio largo de oscuridad que siguió en Europa la caída de Roma fue una época de campesinos y castillos, de arados y espadas, y el llamado Renacimiento reanudó el desarrollo de las ciudades. Bueno, en realidad un poquito antes, ya en el gótico. Tengan esto en cuenta antes de sucumbir a los magnéticos y hermosos cantos de sirena del agro. Lo remoto, lo aislado, es antitético de la civilización. Acuérdense de qué ocurre allí donde apenas llega el Nissan Patrol de la Guardia Civil. Recuerden los crímenes de Fago, o los de Thor, la montaña maldita, o aquella hermosa frase de Jean Giono en el cuento El hombre que plantaba árboles, cuando describía los pueblos remotos de las montañas. Se compite por todo, por la venta del carbón y por el banco de la iglesia, por virtudes contrarias unas a otras y por vicios también contrarios.